Buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a configurar nuestro control LRS XTX desde cero. Desde que nos sale de la caja, así enviar el control y vamos a empezar a configurarlo desde cero. Vale, lo primero vamos a crear un modo nuevo para empezar a configurarlo desde cero. Aquí tenemos el nuevo modo creado. Ahora vamos a activar nuestro módulo interno LRS para poder bindear con nuestro dron. Que lo haremos desde este apartado que pone Setup y bajamos y aquí donde pone Internal Mode vamos a darle y ahí tenemos ya el módulo interno activado. Vale, ahora continuaremos en esta página de apartados. Vamos a ir hasta el apartado Mixer. Aquí es donde activaremos los botones que queremos nosotros para nuestro dron. Por ejemplo, yo a este le voy a poner el armado, que va a ser el botón que voy a utilizar yo para armar. Y esto no tiene ninguna pérdida. Lo ponemos así, medio abreviado o el nombre que queráis. Ahora aquí pulsamos hacia atrás y nos vamos al segundo apartado. Y aquí tendremos que pulsar el botón que nosotros queremos utilizar para armar. Y por ejemplo va a ser este switch. Lo pulso y automáticamente lo reconoce. Y ahí ya tenemos el modo para armar guardado. Para que nos reconozca después en Betaflight el botón este. Ahí lo tenemos ya. Y ahora vamos a hacer por ejemplo el buzzer. Vamos a habilitarle un botón. Igual yo siempre lo pongo abreviado porque esto después no lo vas a ver, solo es por si lo quieres reconocer algún día. La misma operación, nos vamos al segundo apartado de aquí. Yo quiero este botón para el buzzer, por ejemplo. Pues lo reconoce, pulsamos y nos vamos hacia atrás. Y ahí tenemos ya los dos switches reconocidos. Ahora vamos a explicar cómo se bindea con el dron de una manera muy fácil, pero tenemos que estar en la misma versión del dron en el RS. O sea, si este mando es 3.0, lo que sea, tiene que estar el dron también en la 3.0, lo que sea. Pues vamos a explicarlo ahora mismo. Bien, ya estamos aquí en la pantalla principal. Ya necesitaremos nuestro dron y una lipo, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí a System y pulsamos Express LRS. En este apartado lo que hay más que explicar es, por ejemplo, TX Power, que depende de la potencia que tenga tu emisora, puedes tocarlo. Yo siempre lo llevo en 100 porque para hacer freestyle tampoco hace falta mucho más. Pero si vas a hacerlo en range, pues puedes ponerlo de 1 vatio hasta, hasta lo mínimo. Y aquí tenemos para conectar también por wifi para actualizar el mando. Y aquí tenemos el botón de bindeo y este es la versión en la que está nuestro mando, ¿vale? Ahora para bindear nos quedamos en esta pantalla y cogemos nuestro dron, siempre que esté el dron y el mando en la misma versión, y hacemos esto. 1, 2 y 3. Y dejamos batería conectada y como veis el dron está parpadeando, eso significa que está buscando para bindear. Y aquí nosotros pulsamos bindear. Vale, ya hecho eso, el dron, como veis, ha dejado de parpadear, se ha quedado fija la luz. Eso significa que ya nuestro dron ha bindeado. Igualmente lo comprobaremos ahora saliendo de aquí. Aparece las rayitas de que está bindeado. Pues ahora vamos a pasar a Betaflight y vamos a explicar los switches, cómo los debemos de poner para que todo vaya perfecto en nuestro dron y nuestros primeros vuelos. Ya estamos aquí en Betaflight. Vamos primero a calibrar el acelerómetro como siempre. Y aquí lo que tendremos que hacer es sencillo, ¿vale? Lo primero de todo es siempre encender el mando y luego conectar el dron y así no tendremos que tener ninguna batería conectada ni nada para realizar estos ajustes, ¿vale? Nos venimos aquí a modos y como veis aquí nos salen todos los modos, ¿vale? Vamos a quitar este para que sea todo bien explicado desde cero. Vale, aquí tenemos el modo que esto es armado, ARM. Vamos a darle a añadir rango y nos reconoce
directamente Betaflight los botones porque ya los tenemos preconfigurados. Como veis aquí va del 1000 al 2000 porque es un solo botón con una sola posición. Pues en 1000 estaría desactivado. Nosotros nos tenemos que llevar esta barra hasta el rango 2000 para que ahí sea armado. Vale. Ese modo estaría configurado ya, que es el modo armado, pero para configurar el modo armado tendremos que meterle un modo de vuelo. Angle, acro, lo que sea. Vamos a empezar después, vamos a poner también el Viper ya que lo hemos activado. Vamos igual, no me he equivocado. En añadir rango. Y lo mismo, el botón que hemos utilizado para el Viper, pues ese es el que tenemos que activar. En este caso, el mío es este, ¿vale? Está bien configurado y todo a la perfección. Pues el Viper se queda ahí. Otra cosa importante que yo siempre activo es el modo tortuga, ¿vale? El modo tortuga que tiene que estar a este. Esto es el modo tortuga, que es cuando pone el dron boca abajo, solo giran las hélices de un lado para ponerse boca arriba. Esto igual añadimos rango. Yo siempre lo tengo en este botón. Pues el rango como lo quiero al final, lo dejo que pase el 1500, ¿vale? Para que no se pise con el buzzer. Y aquí ya tenemos este modo también activado. Vale. Ahora vamos a activar el Air Mode. Vamos a añadir rango igual. El Air Mode lo queremos justo donde está el botón de armado para que arme a la vez que active el modo. Pues igual. Aquí lo ponemos. Y cuando activa, ya activa las dos cosas, ¿vale? Aquí tenemos el armado en el A1. Cuando le damos, activa las dos cosas. Vale, ahora guardamos para que no se nos pierda nada. Y eso sería la configuración que tenemos que hacer nosotros para empezar a volar. No necesitamos más nada. Bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya servido de mucha utilidad este vídeo. Yo al principio cuando empecé me costaba mucho estas cosas y me vi negro solo para configurar el mando. Y por eso veo que esto es una buena ayuda a hacerlo. Espero que os guste el vídeo y cualquier duda pues por los comentarios estaremos resolviendo lo que haga falta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.